Pasamos ahora a la primera sesión. Veréis que todo el programa está organizado en una serie de sesiones. La primera de ellas se llama Restaurando la identidad local. Y lo que vais a ver son intervenciones que tratan este tema desde distintos puntos de vista. Vais a ver restauración monumental, vais a ver restauración de un conjunto urbano completo y vais a ver restauración de una identidad nacional a través de una serie de operaciones arquitectónicas. Leopoldo Gil Cornet es premio Rafael Manzano del año 2012. Él trabaja en Navarra para la institución Príncipe de Viana y ha dedicado toda su carrera profesional a la restauración. Ha restaurado muchísimos monumentos, pero lo que le valió el ganar el premio fue las décadas de restauraciones que ha ido acometiendo en la colegiata de Roncesvalles. Bueno, todavía vamos bien de tiempo. Aprovecho para agradecer a la Escuela de Arquitectura de Madrid, a la Escuela de Arquitectura Notre Dame, a Michael Licudis, a Alejandro García Hermida, a Rafael Manzano, nuestro patrocinador, el poder estar aquí, ¿no? Y el poder contar nuestras cosas. Mientras estamos esperando, efectivamente, Alejandro ha dicho que a mí se me concedió el premio por mi intervención en Roncesvalles. Fueron 30 años, más o menos desde, siguen siendo años. En el 2012 fueron 30, 1982, no tan mayor, 2012. Pero yo venía a hablar de una cuestión que en estos momentos tengo entre manos. Desde grandes restauraciones a pequeñas restauraciones, todas en definitiva son grandes, ¿no? O sea, son como las personas, es decir, no porque sean más bellas, más inteligentes, más estupendas, son diferentes, son fundamentalmente personas, ¿no? Y los monumentos, el patrimonio, es un patrimonio que es de todos, el patrimonio grande, el patrimonio pequeño, el que no es tan bello, el hermoso, y en este caso se trata de una iglesia románica, perdón, eso es la conclusión, se trata de hablar de una especialidad que es la pinceladura, y la voy a leer para no pasarme del tiempo. Voy a leer un primer momento, que en definitiva yo creo que lo que pone allí es la pinceladura, una modalidad pictórica inédita. Entonces, quiere decir que el título de esta ponencia realmente no es inédito. Corresponde a un estudio publicado por un historiador navarro, Pedro Luis Echeverría, que es profesor de la Universidad del País Vasco, que fue quien descubrió, estudió, difundió y pelea continuamente para que conservemos esto, la pinceladura, ¿no? Según el profesor Echeverría, la pinceladura es la denominación con la que artistas y patronos designaban a la pintura mural al temple de las iglesias en el siglo XVI. Además, es en un periodo concreto. Efectivamente, las pinturas, la arquitectura se ha pintado siempre, salvo en el neoclasicismo, se volverá a pintar y recuperaremos el color y los despieces, etcétera, ¿no? Pero en el XVI, concretamente en la provincia de Álava, se construyen muchas nuevas iglesias, no así en el caso de Navarra, donde ya en la Edad Media se habían construido tanto románicas como góticas. Y ahí en el siglo XVI se construye un gótico renacimiento que es el objeto de la pinceladura. Su finalidad era dar un aspecto arquitectónico renacentista tanto a fábricas medievales todavía en uso como a templos recién erigidos, dotando a los paramentos y bóvedas de un ornamento a la antigua e ilustrar una catequesis por medio de retablos fingidos, cielos, es decir, decoraciones de los plementos de las bóvedas góticas, medallones e imágenes. Esta especialidad pictórica, que se generaliza en el siglo XVI, surge como respuesta ornamental a una precaria situación socioeconómica. Ante la falta de recursos, de encargos de pintura de caballete y la ausencia de recursos de los municipios alaveses para abordar el dorado de sus retablos, los pintores establecidos en Vitoria reorientaron su actividad y se especializaron en la pinceladura de los templos recién erigidos.
Perdón, voy a iros pasando porque si no es que esto es muy aburrido. Estas son las pocas iglesias que van apareciendo en la provincia de Álava. Álava no es mi región, Álava pertenece al País Vasco, yo soy de Navarra. Y no han llegado a meterse de lleno en la restauración, en descubrir las pinturas. Este es un caso excepcional, que es Arbulo, y entonces han empezado, si se dan cuenta, a retirar primero un retablo, y han ido dejando, en este caso, como si fuese una iglesia museo, una iglesia monumento, que va explicando por las ausencias y por las presencias también, todo lo que ha sucedido en esa iglesia, ¿no? Pero desde el propio retablo barroco que desaparece y queda detrás la pinceladura, la pinceladura con un despiece fingido que nos hemos ido cargando o la sociedad ha ido haciendo desaparecer en demasiadas ocasiones, o una bóveda estrellada, preciosa, es decir, recuperando la pintura con los plementos perfectamente delineados, tratando de imitar el ladrillo, o incluso estos grutescos que aparecen, eso tal vez sea el punto más innovador de esa mirada hacia la antigüedad, hacia Roma, es decir, cómo incorporar esos ornamentos que se están utilizando en ese momento en otros lugares, cómo incorporarlos a la arquitectura gótica, ¿no? Que en definitiva lo que pretendían era dar ese aspecto renacentista a edificios góticos o a edificios medievales. Ninguna construcción de nueva planta se daba por finalizada si sus muros no habían sido pincelados, por lo que se puede afirmar que todas tuvieron en mayor o menor medida labores pictóricas que frecuentemente se hallan ocultas bajo revoques, repintes y retablos, o en un precario estado de conservación. Estas han sido sacadas a la luz con mucho cuidado, con mucho esmero, por un equipo de restauradoras de Vitoria. Y aquí se puede ver bien. Muchos de estos templos, muchos de estos conjuntos han desaparecido por el deterioro y la ruina de los propios edificios, ¿no? Y sobre todo por intervenciones indiscriminadas provocadas por aquello que Sáenz de Oiza llamaba la litofilia, ¿no? El amor por la piedra, el amor desproporcionado, un amor enfermizo por la piedra. Entonces hemos ido picando y picando las cosas y hemos perdido muchos siglos de historia, ¿no? Siglos que se iban superponiendo en capas delgadísimas. Si exceptuamos los templos picados, aún es posible la recuperación de las pinturas de muchas iglesias revocadas que pueden dar una idea de lo que fue un esplendoroso patrimonio pictórico. Por todo ello, el descubrimiento y recuperación de estas pinturas es un deber que debemos asumir los responsables, quienes nos ocupamos de la conservación del patrimonio histórico, del patrimonio arquitectónico, dándonos cuenta de que este patrimonio está en peligro de muerte, tal vez tenemos la obligación de echarle una mano, ¿no?, para defenderlo, o sea, de luchar más. Es el hijo que tiene más problemas, por el que tenemos que entregarnos más, ¿no? Bien, una de las cosas que también es muy curiosa es que, claro, pintaban los retablos, no tenían dinero ni para dorarlos, ni para estofarlos, ni para construirlos, y entonces los retablos se pintaban, ¿no? Y en esta imagen se ve perfectamente cómo está el retablo del rey XVI y cómo después ya, cuando tienen medios, cuando tienen posibles, construyen el nuevo retablo, ¿no? El profesor Echeverría se lamentaba y consideraba paradójico que en 2008 no hubiese ni una sola iglesia alavesa con sus pinturas. Perdón, ¿hacia dónde estoy yendo?
aquí se ve perfectamente lo de los retablos. Yo es que esto lo he descubierto, ya me perdonarán, pero es que lo he descubierto este verano. Tenía que trabajar en pinceladura y teníamos que restaurar y la desconocía, lo confieso. Entonces me puse en contacto con este profesor y nos fue enseñando estas cosas que aparecían en la zona, en el entorno de Álava, de Vitoria, perdón, en Álava, y uno se daba cuenta de estos magníficos retablos pintados, o no tan magníficos, pero que forman parte de nuestra historia, con estas capillas que llamaban, con estos cielos que estrellaban, o con estas magníficas bóvedas. Esta es otra iglesia, la de Artaza de Foronda, donde, bueno, pues se va decorando, se le va tratando de dar ese aspecto, alejarlo del gótico, por decir, alejarlo relativamente de la arquitectura gótica, ¿no? Urbina. Y aquí, en este ya se ve cómo se ha introducido esa nueva decoración. Bien, bueno, yo voy a ir mucho más rápido. Aquí, la verdad es que casi me cuesta hasta leerlo. Esa investigación que el profesor Echeverría comienza, la inicia en Navarra, precisamente, ¿no? Y de ahí se traslada a Vitoria y descubre que procede el origen de toda esta pinceladura, que era descubierto en Navarra, está en Vitoria, y por eso hace su estudio. Y entonces se lamentaba él de que precisamente en Álava hubiese muy poco restaurado y que, sin embargo, en Navarra, al menos, había 1 o 2 templos. Yo he traído esta muestra, que es el de San Román de Arellano, para que se den ustedes cuenta de lo que es la pinceladura, que es una especie de horror vacui en el que todo el espacio se va pincelando. Después se añadirá el retablo, ¿no? Pero donde aparecen todos esos elementos que a una persona que está en España en el siglo XVI le parecen recordar a la antigüedad clásica, ¿no? Los casetones, es decir, si será el Panteón, si las basílicas, o los despieces fingidos, o las puntas de diamantes, etcétera, ¿no? Esta es la iglesia de San Román de Arellano, que es una de las que no la he restaurado yo, la ha restaurado un compañero, y fundamentalmente las restauradoras, evidentemente, que es una labor pictórica, donde tal vez se haya ido más allá de lo que ayer hablábamos con Rafael, de la legalidad, ¿no? Es decir, de la legalidad esta que está escrita en las leyes de patrimonio o en la Carta de Venecia, con respecto a la autenticidad. Es decir, bueno, hay casos. La restauración está llena de casos concretos, todos son casos concretos, no se puede intervenir con ideas a priorísticas, uno tiene que coger el monumento tal y como es, tal y como le ha llegado, con sus circunstancias, con sus relaciones, con el entorno, con el medio, con la propiedad, con la sensibilidad de cada época, ¿no? Y actuar en consecuencia. Entonces, les ponía este ejemplo para que viesen un desgraciado ejemplo, ¿no? La iglesia de Larrangoz, esto es en los años 60, si no recuerdo mal. Si se dan cuenta, un retablo magnífico. Era una iglesia románica también, del 13 ya. El casetonado, algo se había perdido, pero perdón. Bueno, me he saltado un estadio. Pues al sacerdote, al párroco, le pareció que era mucho más bonita la piedra, que aquel remiendo, aquella laguna que existía era horrible. Entonces lo picaron todo, pero es que en los años 2000 se han llevado el retablo y han dejado esa cueva, ¿no? En definitiva, es que quería leer lo que decía el profesor Echeverría, que venía a decir que esto eran dólmenes, cuevas, grutas, chocos, es decir, a los que se les ha privado toda su historia. Esta iglesia podía tener sus 6 siglos de historia y se le ha reducido todo, porque ni tan siquiera ha quedado la pintura románica. Esto es lo que, en este caso, yo solicitaría que fuese, ¿no? Una reconstrucción casi total y absoluta. Bien,
Si les voy a ser sincero, he estado perdiendo los papeles todo el rato. Y entonces, ahora les voy a hablar de la justificación. Es decir, toda esta idea, yo la pinceladura la descubrí porque en esta iglesia románica, la iglesia de la Purificación de Besolla, me encargué de la restauración. Efectivamente, yo creo que resulta evidente que se trata de una construcción muy pequeña, con un ábside semicircular, 2 tramos de nave, una capilla añadida en el 17, una casa montada a lo loco, una añadida a los pies en el 16, otra añadida está en el 19 ya, que se monta por encima, unas goteras, la hiedra que se la comía. Y, bueno, había que intervenir, ¿no? Aquí se ve cómo delicadamente la casa monta sobre la iglesia, ¿no? O sea, es muy bestia, ¿no? Pero la iglesia es una iglesia románica que todo el mundo consideraba, bueno, todos los amigos del románico, que suelen ser nuestros enemigos muchas veces, ¿no? Es la joya del románico. Oye, la joya del románico resulta que efectivamente una iglesia deliciosa, que todavía está mucho mejor ahora que hemos intervenido. Uno se adentra en el románico y el interior se encuentra esto, ¿no? Esta decoración y este espacio que cada vez a uno le resulta más fantástico. Es decir, aparece esa pinceladura que ustedes, yo al menos no la veo muy bien, pero que aparece sobre todo en los casetones de la bóveda, de la bóveda de horno, ha desaparecido en estos otros lugares, en estas otras bóvedas, porque estas bóvedas se hundieron. Esto forma parte también de la investigación del proyecto. Y en todos estos paramentos, debajo, existe el despiece fingido, ¿no? En los pies, en los muros de los pies también, en este muro, aunque parezca mentira, ahí está, y aquí debajo. Y ahora, de hecho, lo verán porque estas fotografías no está precisamente. Pero si se dan cuenta, está la bóveda de horno. Aquí debajo hay pintura. Los arcos estaban decorados con estos motivos. Aquí había desaparecido porque se habían hundido las bóvedas. Sin embargo, aquí quedaba toda la pinceladura, el despiece fingido en blanco con el realzado negro. Y estas son unas fotografías de anteayer, del martes. Y con estas acabo, ¿eh? Aquí se ve el casetón, están ya las restauradoras trabajando, hemos montado los andamios y, bueno, y empieza a aparecer todo lo que no les he acabado de leer, pero efectivamente que aparecen pues estas cenefas, inscripciones donde aparecen salmos, o oraciones o dedicaciones, las cartelas, la imposta también está decorada. Todo esto forma parte de una iglesia que todo el mundo diría que es románica. Tan es así que los historiadores del arte nunca, en Navarra, nos jactamos de que tenemos un catálogo monumental excelente. Los historiadores, cuando entran en esta iglesia, hablan simplemente de arquitectura o del ajuar, de altares, imágenes, etc. Sin embargo, nadie cae en las pinturas. Nadie cae en la cuenta, salvo que sean unas pinturas góticas extraordinarias, salvo que se vea muy claramente. Describen la iglesia, pero nada más. Entonces, si se dan cuenta aquí, desde todos estos roleos, los casetones que aparecen por aquí, la cornisa decorada, el despiece que aparece para las ventanas, la cartela, la inscripción, la cenefa, etc. Incluso aquí no está todavía sacado a la luz el fuste de la columna, pero también está en un granate con unas estrías, marcado el estriado fantástico, ¿no? Bien, la conclusión o la petición sería: vamos a conservar este patrimonio. Seamos conscientes de que detrás de cualquier capa de pintura puede aparecer algo. Seamos lo suficientemente prudentes para conservar eso que forma parte de nuestra identidad. O sea, realmente la pinceladura, en este caso, yo me atrevería a ampliarlo a cualquier tipo de pintura, pero en el nuestro es identitaria, ¿no? De lo que se está haciendo en Álava, que de Álava se traslada a Navarra y
va configurando esas iglesias, las va poniendo al día. Es decir, a la gente siempre nos ha gustado, ¿no?, cambiar los azulejos de la cocina. Bueno, pues la iglesia también tenía que ponerse al día, y más en el siglo XVI, más con el Concilio de Trento, más con San Carlos Borromeo y más con todo lo que estaba sucediendo en Italia, ¿no? Y luego, la siguiente cosa que quería decir y que quería concluir con ella es que en este caso vamos a tratar de repintar. Repintar es una palabra muy difícil, ¿no? Es decir, vamos a tratar de reintegrar, pero como los motivos son geométricos, son muy fáciles de repetir. Entonces, ahí uno no está inventando nada. Y entonces, como ya no nos quedan más ejemplos de estos, ya hemos visto el de la iglesia de Larrangos, es decir, esta vamos a tratar de completarla. El año que viene tal vez se lo pueda explicar. De momento, la iglesia sigue siendo una iglesia románica. Lo que pasa es que al traspasar la puerta nos encontramos con ese mundo de la pinceladura. Muchas gracias.